¿Quieres crear títulos o rótulos como estos para tus transmisiones en VMix? Si quieres dar más valor a tus transmisiones, crear títulos es una forma fantástica de mejorar y profesionalizar la emisión. Además, conseguirás más impacto en tu audiencia. En el vídeo primero te voy a explicar cómo añadir títulos de la manera más sencilla posible. Utilizaremos las plantillas que dispone el propio programa y en muy pocos pasos lo tendremos listo. En la segunda parte del vídeo aprenderás cómo añadir tus propios títulos para darle coherencia visual con tu proyecto. Además, si te esperas hasta el final, te voy a contar algunos trucos casi mágicos que harán que rotular sea aún más fácil y sencillo. Por ejemplo, aprenderemos cómo añadir un sonido cada vez que entre un título. Soy Ginés Romero, soy técnico audiovisual y te voy a explicar cómo hacer todo esto. ¡Empezamos! Lo primero que vamos a aprender es dónde están los títulos, qué clases de títulos hay y cómo añadirlos al proyecto. Lo primero que tenemos que hacer es añadir add input, que es añadir una entrada. Tenemos que venir aquí a title XAML y aquí vemos que tenemos diferentes pestañas con diferentes tipos de títulos. Aquí están los títulos GT, esto significa que son títulos animados. Estos títulos animados son un poco más complejos y los veremos en otra ocasión, los veremos en un vídeo específico de titulación avanzada. Tenemos aquí los títulos normales, que es en la pestaña Title, tenemos aquí otra pestaña Animados y tenemos otra pestaña que son los tickers. Los tickers son unos títulos que salen constantemente por debajo de la pantalla. Vamos a añadir los tres y vamos a ver las características. Vamos a añadir ticker, le decimos que sí. Vamos a añadir volvemos a título, añadimos un título normal de los que hemos hablado. Aquí tenéis diferentes plantillas, podéis añadir la que queráis. Yo, por ejemplo, pues voy a añadir esta. Y después tenemos los títulos GT, por ejemplo este. No vamos a cambiar nada, entonces vais a ver en esta ventana. El primer título era un ticker. Cuando le damos a play vais a ver que el texto corre por aquí debajo. Esto es un título ticker. Este no lo vamos a ver hoy, lo veremos en titulación avanzada. Lo pausamos y lo vamos a cerrar. Este es un título sencillo que es con el que nos vamos a centrar ahora. Simplemente tendríamos que cambiar el texto y añadirlo, veremos cómo se hace. Y este es un título avanzado. Cuando entra tiene esta pequeña animación. Esto es un título GT, esto lo veremos en titulación avanzada, en otro vídeo. Cerramos. Ahora nos vamos a centrar en los títulos normales. Recordad, añadir input, title XAML, venimos a la ventana title y aquí tenéis un montón de opciones. Elegir el que más os guste. Por ejemplo, voy a elegir este. Cuando le damos OK, veis que nos aparece la ventana de título. Esta ventana de título no os preocupéis si la cerráis porque no pasa absolutamente nada. Ahora os explicaré cómo podemos abrirla. Tendríamos que venir a el título que tenemos, darle a botón derecho, Title Editor y nos aparece esta ventana. ¿Veis? Aquí tenemos Heading y aquí tenemos Description. Entonces, esto nos indica, puede que aquí tengamos un montón de títulos más si tienen más opciones. Por ejemplo, vendríamos a Title y pondríamos Ginés Romero y en descripción pondríamos experto VMix. Y ya tenemos nuestro título casi listo, es súper fácil. Y ahora, por ejemplo, vamos a explicar, si no nos gusta esta tipografía, cómo la podemos cambiar. Venimos a botón derecho, Title Editor, venimos aquí, vamos a apartar esto para verlo, y por ejemplo vamos a poner esta que es un poco más diferente. Y desde el más y desde el menos podríamos darle el tamaño diferente. Y si venimos aquí, que vemos que hay como una especie de paleta de color, podríamos cambiarle el color. Queremos, pues, por ejemplo, que sea en negro, para que destaque más. A ver qué pasa. Le damos OK y se cambia a negro, ¿vale? Vamos a volverlo a dejar en amarillo. En la segunda parte, en la de description que teníamos, pasaría exactamente lo mismo. Tendríamos que darle tamaño. Vendríamos al color y le diríamos también amarillo. Tenéis que tener en cuenta que todo lo que modificáis aquí, si tenéis el título en programa, está apareciendo. Entonces, si nosotros queremos modificar algo
y que no aparezca, existe aquí un botón de Live. Entonces nosotros, por ejemplo, aquí podríamos poner RM, veis que no se ha movido y entonces en el momento que le damos a Live se cambia automáticamente. Ahora vamos a ver cómo podemos añadir un título sobre nuestra imagen. Como explicamos ya en el vídeo de los 10 pasos básicos, aquí tenéis 4 overlays que podéis jugar con ellos. Por ejemplo, le vamos a decir que esto sea el overlay 1. Si queréis saber más cómo funcionan los overlays y cómo funcionan las capas, lo mejor es que lo reviséis en el vídeo de los 10 pasos básicos. Entonces lo tendríamos aquí. Entonces es súper fácil y sencillo, ya tendríamos nuestro rótulo creado y nuestra barra creada. Ahora, para finalizar esta parte, os voy a dar un pequeño truco. Estos títulos es verdad que no son animados, cuando entran simplemente hacen este fundido, pero vais a ver que si venimos aquí abajo a Overlay, nos indica los overlay que tenemos, que son, ¿veis? 1, 2, 3 y 4, nos indica que esos overlays son los mismos que aquí arriba. Entonces nosotros estamos trabajando en el overlay 1, ponemos el número 1, queremos que lo que hagamos sea a pantalla completa y le decimos el efecto de entrada. En el efecto de entrada ahora mismo tiene un fade, pues nosotros vamos a decirle, por ejemplo, que sea un zoom. Y es una pequeña manera de animarlo. Vais a ver cómo al entrar el título otra vez hace como un efecto zoom. Es una manera de darle una pequeña animación al título, pero sin ser los títulos GT. Ahora que ya hemos visto cómo hacer los títulos de la manera más sencilla, ya podemos empezar a crearlos. Pero espero que estéis de acuerdo conmigo que si tenéis vuestro propio proyecto, estos títulos, los títulos que vienen incluidos en VMix, pues la verdad son un poco feos, son un poco pasados de moda, para mí son muy grandes, posiblemente no se adapten a vuestro proyecto por los colores, porque queréis poner un logotipo. Estos, para utilizarlos pues alguna vez que no tenemos demasiado tiempo para crear nuestros títulos, pues pueden estar bien, pero lo mejor es añadir los nuestros propios con nuestro diseño, un diseño más moderno, unos colores acordes que den coherencia a todo el proyecto que tenemos. Entonces vamos a explicar, quiero que entendáis cómo podéis añadir y generar vuestro propio título. Pero recuerda que si tienes alguna duda o alguna sugerencia lo puedes dejar en los comentarios y estaremos encantados de entablar conversación. Para entender un poco cómo funcionan internamente los títulos, tendríamos que minimizar VMix, tendríamos que venir a nuestro disco local, archivos de programa, x86 en este caso, VMix, vendríamos a Titles y aquí veis que encontramos todas las plantillas. Vendríamos aquí y vemos que tenemos archivos XAML y tenemos también archivos PNG. Los archivos PNG son la barra de texto con el fondo transparente y el archivo XAML nos indica dónde van a ir los textos y la posición que van a tener sobreimpresa en este título. Por lo tanto, ya veis que para crear nuestro propio título necesitamos generar un archivo XAML y un archivo PNG con fondo transparente, con nuestra barra. El archivo PNG con nuestro diseño lo podemos hacer con Illustrator, con GIMP, con Photoshop, programas de este estilo, y el XML lo crearemos con la herramienta que incluye el propio VMix. Vamos a volver a VMix y si venimos aquí abajo, a estas 3 rayitas que hay aquí abajo en la derecha, vemos que tenemos Legacy Title Designer. Y ahora con este programa vamos a crear el archivo XAML y vamos a añadirle nuestro diseño para que lo podamos importar en VMix. Esto lo vamos a hacer ahora, pero antes me gustaría recordarte que si te está gustando el vídeo, recuerda que te puedes suscribir, le puedes dar a like y eso hace que el canal siga creciendo y pueda llegar a más gente. Vamos a seguir y, por ejemplo, ahora lo que vamos a añadir es la imagen de fondo. Tendríamos que venir a Add Image. Yo tengo aquí una carpeta con imágenes preparadas y voy a añadir, por ejemplo, esta. ¿Veis? Aquí ya he generado, no se ve mucho, es pequeñita, pero es algo más moderna. Ahora la veis en grande. Y si quiero añadir texto, tendría que añadir texto y veis que aparece aquí.
Si venís aquí arriba, lo podéis llevar donde vosotros queráis y aquí tenemos las opciones del texto. Si veis aquí donde pone text 1, esto es donde nosotros queremos que aparezca, donde aparecía antes headline, pues yo le voy a poner que sea nombre. Y vais a ver ahora cómo me aparece. Le voy a decir el color del texto, por ejemplo, yo quiero que sea blanco. Y el tamaño de la fuente se lo decimos aquí, yo quiero que sea 78 o 75, un poco más grande. Aquí tenemos la posición donde va situado el texto, por si queremos ir más fino, yo le voy a decir que el eje X sea 360 justos, para que después en el texto de abajo esté adecuado. Voy a añadir de nuevo un nuevo texto, voy a traerlo aquí abajo, le voy a decir que el tamaño sea un poco más pequeño, para que destaque un poco menos, 48, ¿veis? El texto es un poco más pequeño. Le voy a decir en la posición, que es en el eje X, en la posición 360, y así estarán en la misma vertical. Le voy a añadir el color, le voy a decir que sea un naranja para que cuadre con el título de arriba, y le voy a decir que aquí en name sea el cargo de la persona. Y ya tengo mi propio título con el diseño creado. Ahora voy a guardarlo y aquí veis tenemos el archivo XAML. Le voy a decir título pintura. Guardamos. Ahora vamos a ver en la carpeta que nos ha generado. Esta es la carpeta donde nos ha guardado el título, el XAML, y aquí está el PNG, que es el fondo que va a buscar este archivo. Y para añadir el título, pues lo típico, vendríamos a input, vendríamos a title o XAML y lo podríamos buscar y lo añadiríamos, pero os voy a enseñar un pequeño truco. Vosotros podéis coger el título a XML, llevarlo a VMix, lo arrastráis y ya lo tenéis generado. ¿Veis? Y aquí ya tenemos nuestro título generado. Lo ponemos en el canal 1 y ya tenemos nuestro título. Ahora veis, vamos a darle a editar, title editor, y como veis aquí tenemos lo que habíamos puesto antes, nombre, que es lo que aparecía aquí abajo, y aquí abajo hemos puesto cargo. Entonces veis que aquí tenemos cargo. Entonces ya nosotros lo que tendríamos aquí es que poner Ginés Tutoriales Plus. Tutoriales Plus. Hasta aquí crear ya tus propios títulos. Veis que también es súper fácil y no es necesario que utilicéis estas barras que personalmente para mi gusto me parece que son un poco feas y anticuadas y ocupan mucho espacio. Nosotros aquí no lo hemos cambiado, pero podríamos haber ajustado en Legacy Title Designer también la tipografía que nos cuadrara más con el proyecto. O podríamos venir y ajustarla aquí, pero sería más cómodo hacerlo desde allí porque así cuando añadimos aquí ya tenemos la tipografía adecuada. Ahora lo que vas a aprender son algunos trucos geniales que te van a solucionar mucho las papeletas en algunos momentos. En el primer truco te voy a contar cómo, por ejemplo, si tienes que titular a varias personas, no tendrías que venir aquí y cambiar el texto cada vez, lo mejor sería tenerlos preparados. Lo que yo hacía antes, y era un error importante que hacía, y ahora he aprendido cómo se puede mejorar, voy a quitar estos para que no nos mareen. Yo tenía un título, titulaba, tengo aquí Ginés Tutoriales Plus, y por ejemplo, yo venía y añadía otra entrada, venía aquí, tenía otra persona que titular, pues venía, ahora ya lo tengo en recientes como veis, venía aquí, añadía y ponía pues nombre, pues Pepe, experto Photoshop, vale. Entonces yo venía aquí y ahora tenía otro título. Si tenía otra persona en el directo, pues venía aquí otra vez y tenía otra vez, ponía otro título y ponía Manol, ¿vale? Y cada vez pues iba pinchando. Ahora que entra Manolete, pues le damos a Manolete el título. Quitamos a Manolete, quitamos a Ginés, vamos a entrar con Pepe, que hable Pepe. Vale, pues esto es un completo error. Vale, ¿cómo podemos hacerlo? Lo vais a ver que es perfecto, es genial. Botón derecho, Title Editor,
y veis que aquí hay un más y un menos. ¡Oh! ¿Para qué servirá esto? Vale, pues vamos a ver. Tenemos esto, entonces le doy a más. Entonces ahora voy a añadir otro. Tengo aquí pues Manolo. Este es experto en Photoshop. Lo añado y ahora tengo otro experto que es Enrique y experto en móviles. Y lo añado y veis que aquí tengo varios títulos creados. Entonces nosotros tenemos aquí el título y ahora va a hablar Ginés. Pues vendríamos aquí, lo cambiaríamos, vamos a cerrar esto y lo pinchamos en nuestro programa. Entonces ahora venimos aquí y ¡oh! Vaya, también están aquí. Si le damos a botón derecho, vamos a repetir la jugada. Le damos a botón y ahora ponemos a Manolo. ¡Oh! Entonces no tenemos un montón de títulos aquí, que veis es muy pequeñito, no sabemos cuál es y tal. Y ahora, por ejemplo, si además estas personas hablan en otro proyecto, lo que nosotros podríamos hacer es venir a Title Editor y podríamos exportarlo. Vendríamos aquí, titulación, entrevistado, y nos va a guardar un archivo CSV. Entonces nosotros, por ejemplo, lo limpiamos, tenemos aquí el archivo creado y ya nos ha cargado los títulos que tenemos. ¿Veis? Es súper fácil. Es genial, es un truco increíble. Yo hace poco que lo conozco y digo, ¿cómo he podido trabajar sin esto antes? Y lo interesante de esto es que el archivo CSV lo podemos editar, por ejemplo, en Excel, en la hoja de cálculo de Google y programas que abran CSV, entonces no hace falta que tengamos VMix en el ordenador. Si le podemos decir al periodista o al productor que está haciéndolo, que lo haga en su Excel, nos lo envíe y nosotros esa faena nos la quitaríamos de picar y tal. El siguiente truco que os voy a contar es muy interesante porque es meter un sonido cuando entre el título. Yo creo que puede ser muy chulo para algunos proyectos. Lo primero sería añadir un sonido. Yo voy a añadir un sonido arrastrando y el sonido va a ser este. Vamos a ponerlo aquí para escucharlo. Vale, este sonido me parece interesante. Cuando entre el título aparecerá ese sonido. Ahora, para que se active el sonido en nuestra capa, vamos a venir al engranaje de la capa, vamos a venir a triggers. Si no sabéis lo que son los triggers, os recomiendo este vídeo que enlazo aquí arriba, donde explicamos en detalle cómo automatizar. Se hace con los triggers. Aquí simplemente vamos a ver esta función. Tendríamos que decirle overlay in, le decimos que por ejemplo al fade, y la transición que entre el sonido wash fast 6 le añadimos y ahora venimos aquí y cuando le damos al overlay 1, cada vez que pongo el título entra el sonido con él. ¿Veis? Lo quitamos. Tendríamos que esperar a que se acabe el sonido para volverlo a lanzar. Por eso os recomiendo ajustar el sonido al vídeo que tengáis, al título que tengáis. Por último, os voy a contar un truco que es el de añadirle un shortcut al título. Entonces, por ejemplo, nosotros tendríamos eso. Para añadirle un shortcut, en vez de venir con el ratón y pinchar aquí, podríamos darle a un botón, a una tecla, para que nos lance ese título. Vendríamos a Settings, vendríamos a Shortcuts, vendríamos a Añadir. Y por ejemplo, a mí me gusta poner siempre de estas teclas de aquí arriba que no suelen estar utilizadas, y le voy a poner que sea la tecla asterisco. Le voy a decir que la función sea overlay 1 y input que sea le tengo que decir cuál es el título que quiero entrar, el título 2. Le doy OK, y entonces ahora le doy a esto y me aparece el título, ¿veis? Ahora no puedo estar con el ratón y si en un momento determinado hay que poner el título, pues entonces ¡pam! Le damos al asterisco y nos aparece el título aquí debajo, ¿veis?
Simplemente con el botón le damos y no tenéis que estar con el ratón haciendo un montón de cosas. Creo que utilizar los triggers, como te conté en un vídeo ya, y los shortcuts puede ser muy útil y te puede quitar un montón de faena y un montón de trabajo que a veces agobia un poco hacerlo todo con el teclado y el ratón. Y hasta aquí la iniciación de nivel básico de cómo crear títulos sencillos en VMix. Habéis visto que se puede hacer muy fácil. Hemos pasado a una versión para crear nuestros propios títulos. Después hemos dado unos trucos, yo creo que bastante útiles e interesantes. Recuerda que si te está gustando el contenido que compartimos, puedes suscribirte al canal, darle a like y eso hace que el contenido pueda llegar a más gente. Y hasta aquí me despido, dame un geren, nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta la próxima.